Juanma Moreno, que evidentemente sí puedes sentir toda la vergüenza que quiera. Yo entiendo que es una declaración sentida, pero también, hombre, con el interés político de disparar al contrario, sobre todo aprovechando algo que ha lanzado un volquete de basura en el entorno del Partido Socialista Andaluz, ¿no? Es decir, esta sentencia es una sentencia que, independientemente de los términos penales, yo no estoy capacitado para hacer un análisis de rigor penal sobre la sentencia, es una condena de una forma de gobernar. Independientemente de que sea una condena de hechos administrativos concretos que hayan sido indebidos, unos por malversación y otros por prevaricación, es condenar una forma casi de impunidad o de ese sentimiento que tienes después de gobernar durante 35 años, 37 años, 40 años, en el que crees que no te pasa nada y en el que consideras que algunas acciones administrativas que utilizas para el beneficio clientelar de tu partido no te va a pasar cuenta. Crees que existe impunidad. Ese es el vapor malvado que nubla el entendimiento de aquel que lleva 40 años gobernando. Yo creo que el PSOE ha estado casi 37 años gobernando en la Junta de Andalucía y la sensación de impunidad que tenía el propio Chávez. Le han sucedido varios escándalos y salió inmune de casi todos, ¿no? Hasta que llegó el caso de los ERE. La sentencia es tan demoledora, es tan dura, ha condenado a 19 altos cargos y es lógico que el presidente de la Junta de Andalucía intente sacar provecho, echarle en cara a su rival político esta sentencia, y él también marca diferencias con lo que ha habido hasta ahora, ¿no? Los tiempos son otros, se acabó la corrupción y el clientelismo, ¿no? Ahora la Junta de Andalucía tiene por delante una tarea complicada. ¿Cómo se asegura un gobierno de que se acabe ya con ese tipo de corrupción o con el clientelismo al que os referís? Hombre, utilizando los interventores. Es decir, ¿cuál es el problema? Entiendo yo, el gran problema que ha atenazado a la Administración en este caso. El hecho de despreciar, ignorar o considerar que el interventor, la intervención, oye, hay grandes funcionarios en la Junta de Andalucía que analizan cada uno de los papeles, los hay en los ayuntamientos, los hay en el gobierno, y que te avisan cuando tú estás cometiendo algo, que te estás metiendo en un terreno que te puede traer problemas. Cuando tú, en función de esa soberbia, de esa cierta soberbia gubernamental, eludes la intervención, al final te acaba pasando algo. Antes o después. Pero, Carlos, yo quería hacer una apreciación, dos reflexiones respecto a lo que estáis hablando. Por una parte, nos preguntabas por la intervención de Juanma Moreno como presidente de la Junta. Yo matizo porque para mí no ha actuado, por lo menos no ha tenido una intervención como presidente de la Junta, ha tenido una intervención como presidente del Partido Popular, echando atrás y utilizando, y es verdad que lo eres, estamos hablando de una década en la que se produjo todo el proceso, todo el fraude, y una década en prácticamente 8 años en los que ha sido la instrucción. Pero a mí me hubiese gustado, como presidente de la Junta de Andalucía, que hubiese sido una declaración un poquito más moderada. ¿Por qué? Porque está representando una institución que tiene un problema sobre la mesa muy importante. Y estamos hablando, y es un poco el eje en el que estamos ahora, cómo se puede recuperar ese dinero, cómo vamos a agilizarlo, la pregunta que tú hacías. Y ahora, de verdad, cómo podemos establecer unos controles, y con esto con lo que estamos diciendo. Es verdad que ha habido una etapa, y estoy totalmente de acuerdo, en la impunidad, que se pensaba que pues, los controles de los interventores podían ser relativamente importantes, pero podemos ir a justo lo contrario. Esta sentencia está demoledora, que va a ser complicadísimo que se mueva un papel en la Administración. A mí me consta que el propio procedimiento, pero no solamente ya en la Junta de Andalucía, hay ahora mismo un descrédito, una desconfianza sobre los propios procesos que están paralizados y que hay un montón de actividades. La empresa le da terror trabajar con la Junta de Andalucía, precisamente, y no solamente Junta de Andalucía, con otras instituciones. ¿A qué viene ese miedo? Por los papeles, por a ver los controles que se hacen, quién mueve un papel, quién se firma. La propia Administración, lo decía Susana Díaz esta mañana en la intervención que realizó. A ver, había dos cuestiones. Una, asumir que se hizo mal, asumir que había
ha habido un procedimiento que es el que se ha determinado si era más legal o ilegal, que bajo esa cobertura ha habido la teoría de los 4 golfos que se aprovecharon y se establecieron unos controles. Al final se ha establecido, y eso además se ha hecho a nivel nacional y está ocurriendo en los ayuntamientos, en las diputaciones y en las instituciones, que es complicadísimo trabajar con la administración pública por los controles que hay hoy. Y esos controles vienen derivados de los grandes casos de corrupción. Sí. No quiero decir que vamos a ir de un extremo a otro. Un extremo en el que daba igual lo que ocurriera y ahora es que realmente es muy complicado porque a ver quién es el que firma y a ver cómo se agiliza el problema de la administración. Y simplemente un matiz. Cuando, respecto al fondo, que me parece muy interesante la reflexión que ha hecho Carlos, de cuando ocurre todo, a ver, una de las cuestiones, y eso también se dirimió en el juicio, cuando ellos plantearon las transferencias de financiación para poder agilizar los problemas que tenían los trabajadores en la de las empresas en crisis, a ver, yo creo que llega un momento en el que estamos perdiendo de perspectiva esto cómo surge. Esto surge porque hay una empresa en una situación de convulsión económica tremenda, que hay una transformación industrial tremenda y hay que ayudar a unas familias que se quedan en paro. La mayor parte de estos 680 millones están consignándose ahora en las pensiones de 6.000 familias andaluzas que con el gobierno del Partido Socialista y que con el gobierno del Partido Popular del 2 de diciembre del año pasado están cobrando sus pensiones y la están cobrando correctamente. Mira, vamos a hacer una cosa porque también ese es el tema que luego quiero desbrozar. Una de las cuestiones que hay es cómo se va a devolver ese dinero, claro, la dificultad para poder devolver ese dinero. Eso es lo que te quería plantear. Porque se lo tendrías que quitar a las personas que ya lo han recibido. Pero dejarme que ponga las declaraciones de Susana Díaz porque estábamos esperándolas como agua de mayo durante 48 horas y es verdad que ha habido algunos líderes políticos que han tardado en hacer sus declaraciones. Lo ha hecho esta mañana, ha hablado de cuestiones que estaban en el aire, que es si va Pedro Sánchez a cargar sobre ella la responsabilidad, cuál es el futuro que ella misma se prevé para ella misma dentro del Partido Socialista Andaluz y evidentemente ha hecho una valoración sobre los condenados. Yo creo que la obligación y el deber que tenía era hablar cuando conociera la sentencia. Lo que no me parece legítimo es aparecer media hora después detrás de un plasma, como hizo el presidente de la Junta de Andalucía, sin saber de lo que hablaba, pasearse por los platós de televisión mintiendo, faltando a la verdad, o porque no estaba documentado o porque había mala fe. Pues, por ejemplo, en decir que la Junta de Andalucía nosotros nos habíamos retirado de la causa. Pero le pedí a los andaluces perdón porque lo que más me duele es que se mancha Andalucía y que además eso sucediera bajo un gobierno socialista. Y si es que al final que a Pedro y a mí nos quieran meter en esto es algo tan irracional. Tengo ilusión y ganas, todas las del mundo, todas. Voy a tener que aguantar tirones de este tipo. Lo llevo aguantando un año. En fin, ¿tiene que cargar sobre ella la responsabilidad? Antes que nada me gustaría matizar una cosa que le he escuchado a Susana Díaz, que cuando le afeaba a Juanma Moreno que le hubiera dicho que se había retirado la Junta de Andalucía. Yo creo que esta sentencia también deja muy mal lugar a los servicios jurídicos de la Junta de Andalucía durante la etapa de Susana Díaz como presidenta. ¿Por qué? Porque los servicios jurídicos pidieron el archivo de la causa, consideraban que no se había acreditado la existencia de la trama. Y ha dicho que no matizar eso, ¿eh? Eso lo tenéis que explicar porque ahí hay diferencias. Y traigo información. Eso es tal cual. Consideraba. Vamos, Madalena, ¿puedo terminar? Que termine Antonio y aclaramos eso porque eso es otro escollo. Claro, y es que eso va a tener consecuencias muy importantes ahora, por lo que tú estabas planteando. Consideraba que no se había quedado acreditada la existencia de una trama criminal y que la implantación de ese sistema no buscaba una finalidad ilegítima. Eran textualmente, estoy reproduciendo un entrecomillado textual de lo que planteó los servicios jurídicos. ¿Qué consecuencias jurídicas puede tener eso? Más dificultad para intentar recuperar ahora el dinero malversado, que habrá que cuantificar cuánto. El dinero se ha diluido ya, el dinero ha corrido. A ver, puedo hacer respecto a un matiz solamente. Y voy a adelantar el titular con el que abrimos mañana Diario de Sevilla y todos los periódicos de Grupo Yolí, que son los datos sobre el dinero que ya se ha recuperado por parte de los servicios jurídicos y los contenciosos que ha puesto la Junta de Andalucía en este tiempo. Porque estamos hablando de dos cosas diferentes. Estamos hablando de ese archivo, efectivamente, pero en ese momento yo lo estaba respondiendo a lo que estaba diciendo Susana y ella misma, en los 70 folios que hoy ha presentado y ha explicado y se lo ha dejado a La Sexta y a la SER, ¿no? O sea, sobre eso también quería hacer un matiz, sobre qué hace la... Pero perdona, Magdalena, ¿no te parece algo chirriante que los servicios jurídicos consideren que aquí no hay delito y hay una sentencia que haya condenado a 19 altos cargos, de ellos 10 con penas de prisión?
Algo, Sí, ojo, dejar esto no es la última palabra. Pero todavía se han cabe malversado 680 más de 680 millones de del euros crédito. y la Es el Junta de crédito que Andalucía se concedió. Sí, pero si dijo el que ahí sistema no es había irregular... delito. Yo os digo, lo que a nosotros nos consta y que publicamos mañana es que la Junta de Andalucía ha recuperado Fantástico. ya 87 millones y que el supuesto agujero del dinero que se ha malversado de ese supuesto fraude, estaríamos hablando de unos 154 millones. 154 millones de los 680. ¿Que se han recuperado? 150, de esos 154 se han recuperado 87. 70 ¿Cómo se han recuperado? a través de procesos en el contencioso administrativo, que tenemos la documentación al respecto. Tribunal de Cuentas y varias y condenas. 17 millones. Vale, ¿y este dinero de dónde se ha recuperado este dinero? Con contencioso que se lo han puesto a empresas pero que lo han utilizado empresas de forma que es que una de las cuestiones era que el dinero que ha llegado a las Los personas, que falsos. le vas a quitar tú ahora a esa persona No, que claro, está eso pero jubilada conviene, Mariló, y no le vas a dar un dinero. momentito. Es que quiero saber de dónde Es se ha que recuperado es ese muy dinero. importante Son lanzar un 6.000 mensaje de tranquilidad. trabajadores y 200 falsos. O sea, Vale. y esos datos los da es justo, es el dato. Magdalena, si Estamos yo no hablando estoy de 6.000 cuestionando esto, trabajadores digo y que- 218. Ese dato no lo tengo confirmado, es el dato que ha dado Susana Díaz esta mañana. 218 son los que ellos tienen con que se han aprovechado de este descontrol. Pero, Intrusos, Mariló, si me efectivamente. permites, una cosa Sí, muy sí, importante Vamos a para que escuchar no a Antonio, genere por la favor. duda Sí. es que podría pensarse que ahora se le va a reclamar el dinero a los prejubilados legales, los que reunían las condiciones. No, eso no se ha planteado en ningún momento en la instrucción. Ni va a poder tampoco da hacerlo la pie, Junta de tampoco da la, Andalucía, porque la a ver sentencia. quién asume Correcto, sería un el conflicto social que de se intentó dimensiones... parar entonces cuando la empresa en crisis. Pero entonces, si nosotros tenemos los 680 millones, esos 680 millones, prácticamente el 80 al 90% están ahora mismo destinándose a familias que Pero entre si eso los está en fuera de torno toda duda, a los eso nadie lo 53, a ver, porque ¿qué es lo que dice la sentencia de este martes? Que el sistema que se ideó para concederlo Era irregular, estaba al margen del procedimiento, Eso con lo cual significa la que gestión de toda la partida es irregular. Exactamente, pero Vale. esto significa que haya maletines, que es lo que parece, con el señor Pero Chávez y ¿quién está Griñán hablando de llevándose el maletines? dinero. Yo de los Está fuera seres no va de duda, maletines, claro. Es que no va ni de de, eso, ni eso de no los va de seres, eso, pero que no va de eso. Claro que es no que va, no va de pero eso. es que eso hay Lo que que pasa recordarlo. es ¿De qué va, que lo Silvia? que hizo la Junta de Pero Andalucía cuando se fue equipara. muy grave, Ah, porque que se al explique. retirarse del juicio, del procedimiento, de la pieza política, el que acabamos de conocer, la condena tan demoledora, al retirarse, lo que provocó en ese momento es que se le levantaran las fianzas que tenían los que estaban acusados de malversación. Por ejemplo, Griñán tenía una fianza civil de 4 millones de euros. Cuando la Junta se retira, se le devuelve el dinero. Y eso es lo que ha provocado que ahora ese dinero sea mucho más difícil Carlos. Recuperarlo. Bueno, independientemente de... Decías que no iba de Que eso. no va de maletines. Es que el no va de caso maletines. Ere. Pero No que va creo de que es maletines. importante decirlo a los Ellos se han lectores. llevado- juzga. Vamos a ver. Chávez y Griñán no son Jordi Pujol. Estamos de acuerdo todos en eso. No cobraban el 3% de las adjudicaciones. Ni guardaba el dinero en el altillo se de sus llevaba- suegros como Paco Granados del PP, efectivamente. Eso, ni se lo llevaban a Andorra, ni dejaban de tributarlo, ni no, sí es que, pero es que eso no es es el lo caso. que se juzga. En ningún momento yo he puesto, y me fríen, claro, en las redes, yo he puesto la mano en el fuego por la honradez personal de estos dos señores y lo sigo poniendo. Y yo también. Pero yo también. La pongo, no hay problema. Es decir, no son seres afables y austeros por carácter. Ahora bien, crearon en beneficio de los intereses electorales de su partido una red clientelar con dinero público, concedido de manera irregular y además a través de intermediarios que también se enriquecían, aseguradoras y agencias que hacían que algunos tuvieran dinero para echar una vaca. Claro. Bueno, pues ese es realmente el problema. Y ahora, si queremos entrar en si de los 680, 37 los han devuelto o no los han devuelto, me parece muy bien. Y ojalá, yo creo que no se va a poder devolver muchísimo más porque el dinero se diluye en las manos de aquellas personas que lo reciben. El dinero se va, se evapora. ¿Dónde está? Me lo he gastado en el dentista, en el pan. Los líderes de los distintos partidos políticos con representación parlamentaria en el Parlamento de Andalucía han ido dando la opinión acerca de la sentencia de los ERE. Unos coinciden en calificarla de forma vergonzante y otros hablan de lo que estaban distinguiendo ahora mismo nuestros contertulios, que nadie pone en cuestión la honorabilidad de los condenados, pero sí que se habla de que es otro tipo de caso el que se ha enjuiciado. Mantenemos, como hemos mantenido a lo largo de
estos largos años, casi 10 lleva prácticamente el procedimiento, la defensa de la honorabilidad y la honradez de los expresidentes de la Junta de Andalucía. Es que Ciudadanos fue el freno a la corrupción del Partido Socialista en la Junta de Andalucía cuando exigimos las actas de senador y también de diputado en el Congreso del señor Chávez y el señor Griñán. Una vergüenza para Andalucía, una vergüenza para la Junta de Andalucía y una vergüenza para el Partido Socialista. La supervivencia del PSOE en el poder durante casi 40 años guarda relación con tejer redes clientelares a través de la malversación de fondos públicos, a través de la compra de la paz social mediante el dinero que tenía que ir destinado a otra cosa. La mayor trama de corrupción con dinero público de la historia de la democracia en España ha ocurrido en Andalucía. ¿Qué ha supuesto esta sentencia o esta forma que ha dictaminado esta sentencia, la forma de gobernar durante esos años del Partido Socialista? Bueno, ¿qué ha supuesto para la comunidad? Lo describíamos antes. Vamos a ver. Cualquiera que niegue que Andalucía ha progresado en los últimos 30 años es que no conocía Andalucía hace 30 años. Ustedes, como sois muy jóvenes, a lo mejor no tanto, pero yo sí. Y efectivamente Andalucía ha progresado notablemente, ha recibido un saco de dinero de Europa en fondos de cohesión, de equilibrio, en posibilidades para progresar, y la forma de gobernar ha hecho imposible en Andalucía no progresar, que ha progresado, evidentemente, sino esto, pero también ha progresado Camboya, a ver si nos entendemos, sino no alcanzar a otros territorios que podríamos haber alcanzado. Oye, hay muchos datos. ¿Cómo es posible que una comunidad con la andaluza, que yo creo, la nuestra, es la comunidad con más potencial de España, la comunidad con más potencial de España, mantenga unos indicadores de inversión exterior, de inversión extranjera, inferiores a Asturias, que es una comunidad maravillosa, pero que no estamos hablando de las mismas dimensiones? Es decir, ha impedido el desarrollo de verdad. Esa forma de gobernar ha hecho que Andalucía esté más o menos controlada y cada uno de los cortijos esté más o menos contento, y allá donde había algún pequeño incendio se apagase con la mano izquierda, pero realmente no ha hecho a Andalucía igualarse en la carrera de las demás de comunidades con el potencial que tiene la nuestra. Permitirme que plantee una cuestión, además, que nos han preguntado mucho a través también de las redes sociales: quién ha ido a prisión, quién ha sido condenado a la cárcel y quién no, que hay una diferencia ahí en una terminología jurídica que vamos a explicar ahora, porque ya veíamos, por ejemplo, en las condenas de los expresidentes de la Junta de Andalucía, Manuel Chávez y José Antonio Griñán, son dos cuestiones diferentes. Uno tiene ha sido condenado a 6 años de prisión por un delito de malversación, delito continuado de malversación, y a 10 años de inhabilitación para empleo o cargo público, y en el caso de Manuel Chávez no ha habido pena de cárcel, pero sí 9 años de inhabilitación por prevaricación. Yo quisiera explicar la diferencia entre una cosa y la otra. De todas formas, tú comentabas antes que hay cosas que no van a poder hacer, aunque digan, bueno, ya están jubilados, no se van a dedicar a cargo político, pero sí que les afecta. Le afecta, y yo creo que más, que todos conocemos, ¿no?, tanto el caso de Pepe Griñán como de Manolo Chávez, que Manolo Chávez es una persona que estaba haciendo una vida normal y que realmente confiaba en una sentencia muchísimo más benévola de lo que ha sido. No esperaba para nada que fuese tan demoledora, y él tenía planes para, bueno, recuperarse también, no solamente su vida normal, sino no también en cierta... No en la política. No en la política, pero sí una vida social y una persona, al menos actividad pública. Pero esta inhabilitación, pública, ¿qué le impide? ¿no? Estaba estudiando, estaba investigando. Cargo público. A ver, y no solamente el cargo público, simplemente el hecho de estar condenado, ya no jurídicamente, tu imagen, ya no es lo mismo una persona que construya unas redes, que organice un club de por ejemplo, pensamiento. Para dar unas conferencias. ¿Quién Pues, le va a llamar para dar una conferencia en una universidad? ¿Crees que no lo van a hacer? No sé, pregunto. ¿Pueden hacerlo? Hombre, con una condena no pueden hacerlo, pero por imagen, ¿qué universidad a lo mejor...? Juan Carlos nos explica la diferencia entre prevaricación y malversación. Pues sí, porque precisamente la diferencia está
el que la condena sea más dura o menos dura. Nos vamos a ir al diccionario y leemos qué dice el diccionario sobre la prevaricación. Prevaricación consiste en dictar una resolución a sabiendas de que es injusta. Este es un delito especial que solo puede ser cometido por una autoridad o por un funcionario público. ¿Qué quiere decir esto? Pues que usted que está en su casa, si no manda más allá de su casa, no puede prevaricar. Para prevaricar hay que ser una persona con autoridad, con capacidad para ordenar, una persona que gestione lo público. El delito consiste en que esa persona que tiene capacidad para ordenar, ordena algo que es injusto, sabiendo además que lo es, que lo que está dictando es una injusticia. La pena que contempla la ley para el delito de prevaricación es de inhabilitación especial para empleo o cargo público. El otro delito del que estamos hablando, la malversación, es un delito, según el diccionario, cometido por un funcionario o alto cargo público en el desempeño de sus funciones y consiste en sustraer fondos públicos o hacer un uso indebido de ellos. Pero además hay que distinguir dos tipos de malversación, la apropiativa y la malversación de uso. La apropiativa se refiere a cuando el funcionario o autoridad pública se lleva a su bolsillo, a su cuenta corriente, el dinero o los recursos públicos que gestiona. Y el segundo caso, el de malversación de uso, ese caso en el que el funcionario público, el que gobierna, no se lleva el dinero público a su cuenta personal, pero lo usa para otra cosa distinta a la que estaba destinado ese dinero. El Código Penal contempla penas de inhabilitación y de cárcel, dependiendo de la envergadura del delito y de las cantidades que se hayan manejado. Muchas gracias, Juan Carlos. Bueno, ¿queréis hacer algún punto más? Porque vamos ya, quiero entrevistar y además, si queréis, preguntar al abogado de... Al hilo de lo que planteaba Juan Carlos, evidentemente va a ser en la malversación donde las defensas van a intentar poner todos los argumentos posibles para, en la medida de lo posible, revocar. Ellos, si hablas con los abogados de las defensas, te dicen que efectivamente tienen probabilidades ciertas de que el Supremo hipotéticamente pueda revocar la malversación. ¿Por qué? Por la propia estructura del juicio, por el hecho de que se desgajara la causa matriz y el resto de piezas separadas, que no se ha practicado prueba durante el juicio sobre la concesión, sobre los intrusos, sobre las ayudas. Y ellos consideran que el resto de la partida, en torno al 85%, ha tenido una finalidad pública. Al tener una finalidad pública, consideran que técnicamente no se puede castigar por malversación. Ahí es donde ellos fundan sus esperanzas de que el Supremo, en la medida de lo posible, en el futuro, que será dentro de 9, 12 meses o cuando sea. Víctor Moreno Catenas, abogado de la exconsejera de Economía y Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, a quien el juez le ha condenado a 6 años de cárcel y también de inhabilitación. Muy buenas noches, señor Catena. Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, tengo que preguntarle cómo está su defendida. Pues evidentemente no pasa los mejores momentos de su vida. La sentencia le ha supuesto un quebranto personal muy importante. Ha sido una sentencia enormemente dura que respetamos, pero que no compartimos. Y por tanto utilizaremos los mecanismos legales que nos permite nuestro ordenamiento jurídico para reaccionar frente a la sentencia acudiendo al Tribunal Supremo. ¿En qué se va a fundamentar ese recurso? Bueno, la sentencia tiene 1821 páginas, hay que leerla con sosiego, con detenimiento, analizando en profundidad y con minuciosidad los distintos contenidos de la sentencia para poder sustentar un recurso de casación bien fundado. Entonces, la articulación del recurso de casación nos va a llevar algunos días. Esperamos que el tribunal, que inicialmente, de acuerdo con la ley, tenemos previsto 5 días, nos alargue este plazo, extienda este plazo. Hemos pedido 40 días porque la extensión de la sentencia no es una sentencia normal, que podamos digerir, que podamos entender y que podamos reaccionar y defender a los acusados, a los condenados, en este caso, ante el Tribunal Supremo. ¿Hay algún punto concreto que ahora, sin haberse todavía estudiado profundamente esos 1800 folios, a usted ya le provoque y le motive un recurso? Pues de entrada, aparte de algunos quebrantamientos de forma, la infracción de ley, es decir, la existencia, la configuración en la sentencia del delito de prevaricación
y del delito de malversación entiendo que son atacables. Tenga presente, de un lado, que el delito de malversación fue rechazado, fue contemplado y rechazado en el Tribunal Supremo, en la fase de instrucción, cuando un instructor del Tribunal Supremo, el magistrado Jorge Barreiro, dictó un auto y consideró, con los mismos elementos que han venido al juicio, que podría existir hipotéticamente un delito de prevaricación, pero no vio atisbo del delito de malversación. Esto es un elemento importante. El segundo elemento es la propia configuración de la prevaricación, que se basa esencialmente en la aprobación de un proyecto de ley, que es el proyecto de ley de presupuestos anuales de la Junta de Andalucía. Y se queda ahí la sentencia y, a mi modo de ver, podíamos considerar que puede dar un salto lógico y va desde el momento de la aprobación del proyecto de ley de presupuestos al momento de la ejecución del gasto, al momento en que se dan las ayudas por parte de la Consejería de Empleo. Ahí hay un salto lógico porque falta nada más y nada menos que toda la intervención del Parlamento de Andalucía, que es el que convierte en ley ese proyecto que había aprobado el Gobierno. Y claro, la aprobación es lo que le da valor normativo, porque no tiene ningún valor normativo un proyecto de ley de presupuestos, y es la intervención del Parlamento, la aprobación del Parlamento, que ha conocido, discutido, enmendado, votado también las enmiendas de esta aplicación presupuestaria que es denostada en la sentencia, y por consiguiente eso también habrá que destacarlo en el recurso de casación. Vale, permito una preguntita. Antonio Saber, ¿quiere preguntarle a Magdalena Trillo? ¿Quieres preguntarle alguna cosita? Yo simplemente, por ir un poco a la cuestión de fondo, ¿no? El hecho de que normalmente el Tribunal Supremo no llega a entrar a las cuestiones de forma, no puede entrar a lo que sería la presentación de lo que son las pruebas, y al final se queda en una cuestión más superficial, podríamos decir, ¿no? Incluso más técnica. Si realmente cree que puede ser esa revocación hasta el punto de que considere que se pueda absolver a alguno de los acusados. Yo entiendo que sí, y tengo confianza en que sí. Vamos a ver, el análisis probatorio, bien es verdad que en casación, especialmente a partir de la modificación de la ley procesal en el año 2015, el recurso de casación va a quedar solo para cuestiones de derecho y de unificación de la jurisprudencia, del entendimiento y de la aplicación de las leyes penales. Pero en este momento y en este caso, vamos al Tribunal Supremo después de haber recibido una sola resolución judicial, que es la resolución de la Audiencia Provincial de Sevilla, y nos vamos directamente al Supremo. De modo que, en este momento en que España no cumple, en este caso, ya digo que de futuro sí, en este caso España no cumple con el convenio, con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y con el Convenio Europeo de Derechos Humanos, el Protocolo 7, que articula el derecho a la doble instancia penal, el Tribunal Supremo, y tiene sentada jurisprudencia a este respecto, va a entrar, puede entrar por alguna vía en cuestiones de fondo o en cuestiones de prueba, como usted ha señalado. Señor. En general, el recurso de casación no sirve para eso, sí. Le ruego pregunta breve, respuesta breve, porque tengo 3 personas más esperando para directo. Buenas noches, señor Moreno Catena. Una pregunta muy directa. Si no se hubiera desgajado la pieza, es decir, si se hubiera mantenido la continencia de la causa, ¿sería menos atacable la malversación en el Supremo? Por parte de las defensas, quiero decir. Si se hubiera mantenido, o sea, un solo juicio de todas las piezas de los seres. Sí, no se hubiera desgajado, si se hubiera mantenido el criterio de la juez que mantenía la jueza Laya, por ejemplo. La unidad de todo el procedimiento, originario. Sí. Pues estaríamos hablando de al menos 5 o 6 años más para llegar al juicio. Y luego un juicio interminable, no con 21 acusados, sino seguramente con 150 o 200 acusados. Y eso sería prácticamente inmanejable. Contra eso ha reaccionado la Ley de Enjuiciamiento Criminal española en el año 15, en la reforma de 2015, y ha intentado justamente hacer lo que se hizo o lo que se ha hecho en este juzgado de instrucción 6 de Sevilla, es decir, trocear, hacer piezas, y aquello que se pueda enjuiciar con independencia, enjuiciarlo así. Vale, pues señor Catena, muy buenas noches, muchísimas gracias por atendernos. Muchas gracias a ustedes.
Buenas noches. Vamos a hablar también con Luis García Navarro, que es abogado que ha ejercido la parte de la acusación particular del Partido Popular. Muy buenas noches, ¿cómo está? Hola, buenas noches. Señor Navarro, ¿usted está satisfecho con la sentencia? Bueno, estoy satisfecho desde el punto de vista profesional. Efectivamente, el trabajo realizado durante todos estos años, no solo por este abogado, sino por la Fiscalía Anticorrupción, que durante todo el juicio ha hecho una labor excelente. Estamos satisfechos, Diego, desde el punto de vista profesional. Lo que sí es cierto que para Andalucía que esto haya sucedido, que sea el mayor escándalo de corrupción de la historia de la democracia, es un grave defecto que Andalucía no debía haber soportado. Bueno, una de las preguntas es, ¿cree usted que se puede juzgar una ley? En este caso no se ha juzgado ninguna ley. El objeto del procedimiento era la creación e instauración de un sistema, el llamado procedimiento específico, que es especialmente diseñado para no tener procedimiento y para saltarse todos los controles de la intervención general de la Junta de Andalucía. Y, en segundo lugar, el método utilizado, el uso inadecuado de las transferencias de financiación. Aquí no se ha enjuiciado la ley de presupuestos en ningún caso. Se ha dicho y se ha mantenido durante todo el juicio que eran las transferencias de financiación que se incluían en el proyecto de presupuesto, que lo que se falseaba era el proyecto de ley de presupuesto. Y posteriormente, en ejecución de esa ley de presupuestos, habitualmente había modificaciones presupuestarias, modificaciones que se realizaban desde el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía y que en ningún caso pasaban por el Parlamento. Esta es la pieza política, es la más destacada, la más importante, aún quedan dos más. ¿Cómo tenemos que interpretar esto socialmente? Dos piezas no. 150. Bueno, 150 casos más. Quiero decir, como cuando hablamos de la macro causa, se hace la pieza política, la pieza de la empresa, la parte empresarial y la parte de las... Queda una diferenciada, que es la de sobrecomisiones. Las sobrecomisiones. Efectivamente. Esto es. Y luego quedan todas las piezas relativas a las ayudas a empresas. Bueno, yo creo que esta sentencia que ha dictado la sección primera de la Audiencia Provincial de Sevilla ha venido a aclararnos muchas cuestiones. En primer lugar, quería hacer hincapié, porque además he estado escuchando antes la mesa de debate, que en este caso no se consideran que las ayudas sean ayudas a los prejubilados. Esa defensa que se ha hecho hasta ahora de que eran ayudas a los trabajadores que se quedaban en paro, esta sentencia viene a desvirtuarlo absolutamente. Lo que viene a decir la sentencia es que son ayudas a la empresa, que en cuanto y en la medida en que la empresa se ahorra el coste del despido de esos trabajadores, la ayuda es a la empresa y no a los trabajadores. Por eso, la cuestión que se va a ver en las distintas piezas que vamos a enjuiciar en el futuro, últimamente están saliendo distintos procedimientos abreviados, va a quedar mucho más claro en el enjuiciamiento. No se va a traer nunca a los prejubilados que están cobrando sus prestaciones, y se están cobrando porque luego se aprobó un decreto ley, el 4/2012, que vino a regular todo esto, y se están cobrando legalmente, porque hay un decreto ley que así lo dice, sino que se va a enjuiciar a esas empresas que se vieron beneficiadas sin que hubiera concurrencia, sin que hubiera publicidad y con detrimento de otras que también tenían esos mismos problemas en ese momento. De acuerdo. Pues, señor García Navarro, muchísimas gracias por atendernos. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Bueno, valoraciones de lo que nos ha dicho el abogado de la acusación y de la defensa. Silvia. Vamos a ver, hay un dato para comentar. Se está haciendo una defensa muy cerrada de que este dinero era para prejubilados, la mayor parte de él fue a parar a prejubilados, pero ojo, es que hubo empresas con una conexión directa con el PSOE que se beneficiaron del dinero de los ERE. Por ejemplo, 5 empresas de un hermano del expresidente de la Junta de Andalucía, Rodríguez de la Borbolla, a él le concedieron 8,4 millones de euros. 2 exconcejales del PSOE, del Pedroso, le dieron, consiguieron 34 millones de euros, que no es solamente el dinero para los prejubilados y trabajadores de empresas en crisis. Y luego, aparte, en el relato, en el escrito de calificación de la Fiscalía, hubo 6.000 prejubilados que se beneficiaron de la ayuda irregular de la Junta de Andalucía. Pero es que en el periodo de la sentencia del año 2000 a 2009, en Andalucía
hubo trabajadores afectados por ERE, había 120.000 trabajadores. ¿Por qué a esos 6.000 sí y al resto no? ¿Por qué a Almería no llegó ni un céntimo del fondo de Reptiles? ¿Por qué no podía llegar nada a Almería? Porque pero Silvia, tampoco estará diciendo que los 6... No llegó nada. Pero porque los el gobierno... ¿Son trabajadores del PSOE? ¿Son trabajadores afines al PSOE? No, ella no ha dicho... Yo no he dicho nada de eso. Es decir, la voluntad arbitraria y totalmente de acuerdo del gobierno del PSOE decida que sean estos 6.000. ¿Por qué no pero los por demás? Eso creo yo que es importante, no, pero por eso digo que es importante matizar. Cuando hablábamos de... Y explicaba al compañero perfectamente, ¿no?, el concepto incluso de la propia malversación o de la propia prevaricación. Malversación en unos casos que me he llevado el dinero yo y tengo mi dinero en Suiza o en Panamá, pero en otro caso que se ha hecho un mal uso o un mal destino de un dinero que iba... que otros enriquecieran. Efectivamente, y ha permitido ese descontrol. ¿Dónde está aquí la grave responsabilidad tanto de Manolo Chávez como de Pepe Griñán? Que durante su gobierno ha habido... golfos, ha habido delincuentes que se han llevado dinero, ha habido intrusos y ha habido... No solo eso, la sentencia dice más. El gobierno en pleno, al completo, no solamente la Consejería de Empleo, diseñaron, García Navarro, el letrado, lo ha explicado perfectamente, diseñaron un mecanismo para... que el dinero fluyera y entonces eso lo diseñaron ellos, no lo diseñaron los 4 golfos supuestos que estaban en empleo, lo diseñó el gobierno al completo. Y lo diseñó precisamente para agilizar precisamente unas ayudas para llegar con más rapidez a una empresa. Bueno, ¿Cómo surge esto? Un apunte porque ya me voy con el señor Bueno, que está esperando. No quiero decir... Bueno, que habría, por cierto, que explicar que los ERES es un mecanismo que es que no se lo ha inventado el gobierno andaluz. Los ERES, los expedientes de regulación de empleo... En la etapa de Felipe González, por ejemplo, se utilizaba con Renfe, con otro... Lo han utilizado, ¿por qué? Porque es una forma de, efectivamente, ayudar a las empresas, no dejar tirados a personas, ayudar a una empresa a poder prescindir de trabajadores para sobrevivir. Bueno, el problema es cuando y con agilidad se hace de manera opaca y arbitraria. No os vayáis, que el cambio de gafas no es porque esté grabado, no, es porque... es que las otras son de lejos y estas son de cerca.